cambiamos de tema porque mañana martes 28 de octubre a las 19 horas en el auditorio del edificio Semprum de la Universidad Católica se celebrará, digamos, como un hito en el mundo de las relaciones interreligiosas. Esta declaración Nostra Aetate, que fue promulgada por Pablo VI en el año 1965, que quiere decir nuestro tiempo, está cumpliendo 50 años. Y es un documento que obviamente tuvo, y digamos, su influencia en la manera en que la propia Iglesia Católica, digamos, aborda esas relaciones y el diálogo con otras religiones, especialmente con el judaísmo, con el islam, con religiones orientales. Por eso, para nosotros es una alegría recibir aquí en el estudio al pastor Jerónimo Granados, que es copresidente de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. Él pertenece a la Congregación Evangélica Alemana aquí en Montevideo. Agradecerle que esté con nosotros. Bienvenido, Jerónimo. Qué bueno recibirte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me imagino que es toda una actividad sumamente interesante, en este caso para la confraternidad, que tú sos copresidente. Pero me gustaría de repente poder que nos des algunos apuntes. ¿Por qué 50 años después Nostra Aetate sigue teniendo vigencia? Bueno, en primer lugar, yo soy uno de los 3 copresidentes que tiene la confraternidad. Está el rabino Daniel Doninsky y está también el cardenal Daniel Sturla. Así que, digamos, formamos un trío donde tratamos de trabajar en conjunto entre protestantes, católicos y los judíos. Esa es la primera mención que te quería hacer respecto a esto, ¿no? Es decir, no vengo solamente a título personal, sino a título de la confraternidad y los copresidentes. ¿Por qué es importante? Bueno, si vos mirás un poco el mapa del mundo y las guerras que hay hoy en día, y no de ahora, sino inclusive después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, te podrás dar cuenta que, digamos, la fraternidad que es tan querida y tan esperada en nuestra sociedad está muy lejos, ¿no? Y este es un objetivo que también tiene, por supuesto, la religión, es decir, reunir a la gente, hacerla dialogar, y mucho más en el ámbito interreligioso, hacerla dialogar para entenderse y respetarse mutuamente, es decir, no para tolerarse, esa es palabra, hay que erradicarla prácticamente, es para entenderse, respetarse y aprender del otro lo que te puede decir y que te pueda alimentar a tu propia fe, ¿no? Porque cada uno de las religiones tienen algo interesante, trascendental, y también vívido, es decir, algo acá, que lo vivimos en la tierra, que puede ser muy valedero. Cuando esto se desvía, se vuelve fundamentalista, cerrado, entonces ahí vienen también los problemas que muchas veces han sido origen de tanta violencia históricamente hablando, ¿no? Entre las distintas religiones y, bueno, en lo político. Después de Constantino se politizó el cristianismo, o entró el tema de la política del cristianismo, y bueno, ya ahí entramos a teclear respecto a otros grupos, ya no mirándolos como hermanos o como otras religiones, sino como enemigos. Y esto, evidentemente, a lo largo de la historia se ha notado mucho. Quizás uno de los más, podemos llamarlos chivos expiatorios de estas situaciones, siempre fueron los judíos, ¿no? La diáspora judía siempre fue una diáspora, sobre todo en toda Europa, y cada tanto había pogroms, y esto hacía que, bueno, los persiguieran, los mataran, tuvieran que huir, eso se mantuvo bueno, sí, hasta el siglo XX, y bueno, no sé si también el siglo XXI, ¿no? Es decir, hay que, para eso también hablamos en el caso del diálogo judeo-cristiano, del antisemitismo, ¿no? Pero cuando hablamos de antisemitismo podemos hablar de anti-islamismo, tantas otras cosas que son distintas a nosotros y que no nos ponemos en la piel del otro, no para ser como ellos, porque nunca vamos a poder ser como ellos, pero sí por lo menos acercarnos a su pensamiento, a su forma de ser. Por eso es importante hoy en día que sigamos hablando de esto y recordando esto, ¿no? Obviamente que el documento invita justamente a ese diálogo y, como tú decías, a ese respeto, ¿no? Ese respeto mutuo. ¿Cómo es la realidad de nuestro Uruguay ante esto?
Bueno, yo llegué hace 10 años acá y es muy distinto a Argentina, donde la iglesia, la religión, y sobre todo la iglesia, tiene una influencia muy grande en la sociedad y en la política. Acá hace más de 100 años que esto se ha separado y por lo tanto ambos ambientes o ambos grupos están en la misma sociedad, se interrelacionan a veces, pero normalmente cada uno está en lo suyo, ¿no? Y esto produce que realmente sea una sociedad donde todo lo que es religioso está como en un ambiente y todo lo que es civil, político en otro, ¿no? Claro. Y es muy... Bueno, y a veces lo religioso un poco relegado también, ¿no? Sí, mira, cuando uno empieza a rascar un poco al uruguayo, empieza a ver su religiosidad, sí, sea cual fuere, ¿no? Sea cual fuere, ¿no? Porque yo he tenido muchas experiencias donde, inclusive estando con el cuellito, pasado por una, ahora no están mal las casillas de los peajes, y bueno, una persona me pidió una bendición, ¿viste? En la casilla. Entonces, sí. Vos decís, tan religioso no es el pueblo uruguayo. Lo que se hace es respetar los ámbitos. Y a veces es verdad que están tan separados que, bueno, hay poca comunicación. Y cuando se logra esa comunicación es donde podemos avanzar a entendernos. Y por supuesto están los que son las leyes civiles, por un lado, y después está todo lo que es la ética religiosa, que está también a veces en relación, otras veces no. Y dentro del mundo religioso, acuérdate que también hay distintos puntos de vista en la ética, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, lo religioso tampoco es monolítico, bajo ningún punto de vista. Cada grupo religioso tiene su propia forma de ver la vida y entenderla. ¿La confraternidad qué proyectos lleva adelante? Mira, la confraternidad casi se podría decir que es un antecedente no la confraternidad acá, aunque tiene la misma edad, 60 años, o más ya tenemos. Es un antecedente a lo que es la Nostra Aetate, ¿no? Porque tenemos que remontarnos al año 1947, después ahí nomás que terminó la Segunda Guerra Mundial, donde en Seligsberg se juntan judíos y cristianos, judíos, por supuesto, de la zona, cristianos católicos y cristianos protestantes, para empezar a entenderse después de ese gran desentendimiento y violencia que hubo en la guerra, que tanto los cristianos protestantes como católicos en algún momento hemos reconocido y pedido perdón por esa complicidad, diríamos, que hubo en ese momento para el exterminio o para la persecución de los judíos. Entonces, digamos, no empieza todo en Nostra Aetate, sino que ya hay antecedentes muy, muy fuertes, y hay otro más anterior todavía, que es Edimburgo, antes de la Primera Guerra Mundial, donde ya no habría una cuestión interreligiosa, sino ecuménica, es decir, hubo un intento de que los grupos no católicos, pero todos los protestantes, o muchos de los protestantes, tratan de conversar entre ellos, cosa que no existía hasta ese entonces, estamos hablando del principio del siglo XX, y con una idea también casi idílica de que era época muy brava, ya se veía venir lo que vino después con la Primera Guerra Mundial, de que la religión podía salvar al mundo y evitar la guerra. Bueno, no tengo que explicar qué pasó. Y desde entonces, de 1911, exactamente, no funcionó. De 1911 hasta que se crearon el Consejo Mundial de Iglesia, o las federaciones distintas que hay del protestantismo, y el Vaticano, donde hubieron muchos observadores protestantes también, que debe haber sido una novedad, me imagino, porque el anterior fue el siglo XIX, claro. No creo que haya habido ninguno. De hecho, un profesor de nosotros en la facultad fue uno de los observadores que estaban en el Concilio Vaticano II, y permitió que, bueno, como una amalgama que se iba armando, después vino lo de Seligsberg, el Concilio Vaticano II, se armaron también estas entidades ecuménicas protestantes con los ortodoxos, porque acordate que el Consejo Mundial de Iglesia están con los ortodoxos, ¿no? Entonces, todo esto produjo un buen ambiente para poder irse más allá de lo propio, del cristianismo, y avanzar fuertemente sobre el diálogo interreligioso. Y Nostra Aetate, en ese sentido, es un puntapié, no se puede negar bajo ningún punto de vista, un gran puntapié para todo el cristianismo, también para los protestantes, porque después nosotros vinimos con otro tipo de unidades de trabajo con judaísmo y con otras religiones, claro. Que es innegable la importancia que tiene como documento, base, ¿no? ¿Y todavía falta algo aplicarlo, hacerlo carne, después de 50 años? Bueno, siempre va a faltar algo.
Siempre falta medio vintén para el peso, diría mi abuelo. Más o menos, ¿viste? Lo importante es que siempre haya gente. Por ejemplo, esa es la función de las confraternidades judeocristianas. Estamos hablando solamente del ambiente judeo-cristiano. Sí. Hay otros grupos que trabajan con otro tipo de entidades religiosas y hacen actividades que a veces pueden ser puntuales y otras pueden ser más en el tiempo y más seguidas. Las confraternidades judeocristianas son realmente en todo el mundo, son muchas, que nos reúne la ICCJ, que es un concilio mundial judeocristiano, es la que es más continua y de algún modo no rimbombante, pero sí en un trabajo incansable y siempre con nuevos objetivos, que son distintos, ¿no? Uno, por supuesto, es reunirse, conocerse, pero sí, y trabajar con la gente más joven, es decir, las generaciones más jóvenes, pero siempre estamos como, o por lo menos lo que nos pasaba en Argentina, cómo comunicar esto. Y esto se hizo, por lo menos en Argentina, muy fuertemente a través de la educación. Es decir, ir a los colegios y mostrar esto como es lo del diálogo judeo-cristiano. Esto se puede pasar al diálogo interreligioso sin ningún problema. En ese sentido, yo estuve enseñando también en los Salesianos en Buenos Aires, donde también había una materia que decía teología del diálogo interreligioso. Entonces, fíjate vos que también hay mucha, y que es importante, que haya un acercamiento hacia aquellos que van a ser educadores, porque no todos son para ser sacerdotes o monjas, educadores, colegios y también sacerdotes o pastores que entiendan lo que es esto del diálogo interreligioso y cuáles son los objetivos. Y si no se hace a través de la educación, bueno, seguiremos encapsulados en nuestras instituciones interreligiosas o como quieras llamarlo. Hay que abrirlo. Estamos a nivel mundial y mirando un poco el contexto, como tú lo decías al comienzo, las guerras y particularmente la situación en Medio Oriente, donde ahora está aparentemente tranquila, pero igual eso está latente. Estamos, viviendo un tiempo donde está en riesgo este diálogo, teniendo en cuenta, por ejemplo, la realidad judío, musulmán en Medio Oriente, donde si bien es más político y económico, también se mezcla lo religioso. Por un lado, grupo terrorista como Hamás, por otro lado, la situación de Israel. ¿Estamos tal vez en un tiempo donde peligre este diálogo? Bueno, seguro el lugar donde esté. Acá en Uruguay, además que aparezcan algunos locos que han aparecido y han agredido, no es un lugar donde puede aparecer esto. Hay que cuidarlo. El antisemitismo igual crece, está creciendo, ¿no? Sí. Por eso digo, hay que cuidarlo. Pero no al extremo lo que mencionaste. No, obviamente, no en un conflicto. Porque, ojo, también ocurre en el mundo musulmán, donde hay cristianos que son perseguidos, masacrados y matados también. Así que, Nigeria, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces, digamos que esto no tiene un solo lado, judío, musulmán. También están los cristianos dentro de esta bolsa, donde también por ser cristianos son asesinados. Entonces, yo creo que eso lamentablemente creo que va a seguir existiendo. Siempre hubo y va a seguir existiendo. El tema es cómo contenerlo y cómo producir, a través de la educación, por supuesto, pero también políticas de gobierno, porque si el gobierno, en este caso acá en Uruguay, que no es un gobierno prorreligioso, digamos, pero él sabe que tiene estas instituciones, que no son pocas, y no son pocas personas, si no, lo pasa con Constantino, que se le hizo un revuelo entonces finalmente dijo, hagamos oficial el cristianismo. Entonces, se voló para ordenar un poco el imperio, ¿viste? Entonces yo creo que también está esa tensión político-religiosa que los que tienen que velar por eso no somos nosotros, sino que es el poder civil, porque ahí están las leyes. Nadie de nosotros puede actuar individualmente para salvaguardar algo, sino todo lo contrario. Además que seas el que va a agredir. Sí. Y además hay que agregarle que creo que también cada vez se dialoga menos a nivel general, ¿no? Es decir, hay grietas donde uno claramente ve, o estás de un lado o del otro, y muy poco diálogo. Y si hay diálogo, muchas veces es un diálogo de sordos. Mira, lamentablemente esto que pasó ahora en Israel produjo una grieta dentro de las propias iglesias, ¿no? No sé cómo nació en la iglesia católica, yo conozco del mundo nuestro, donde surgió como un pro-palestinanismo terrible, donde había como a veces incongruencias, ¿no? Es decir, yo hablo del mundo protestante, que por ahí un poco mucho más liberal, o un poco más liberal, está por ahí nomás, depende que evangélico.
donde la posición de la mujer, por ejemplo, es decir, hay contradicciones donde las mujeres en estos ambientes religiosos y políticos son subyugadas, encerradas y hasta masacradas por sacarse un velo, y se defiende por alguna cuestión. Yo ahora no voy a valorar por qué se defiende ese grupo, sí, ¿no? Claro. Entonces hay contradicciones muy grandes en ese sentido cuando uno sale a la defensa de un lugar, y también, bueno, puede ser al revés, que nosotros estemos defendiendo algo que también sea cuestionable, pero el problema es ese, que muchas veces la grieta esa que se produce hacia adentro, hasta que no sucedan otros hechos, no va a haber forma de, no digo de romperla, porque siempre va a haber gente de un lado o de otro, pero de relacionarla y dialogar entre ellos, porque en el momento no hay mucha posibilidad. Y cuando, digamos, en este caso, ¿no?, las tradiciones religiosas trabajan juntos, codo a codo, por el bien común, como la experiencia de la confraternidad, se ven frutos, ¿no? Hay frutos. Mira, el fruto más grande es que hemos sobrevivido a gobiernos militares, a distintas cosas y persecuciones y desapariciones. Queda claro que el Espíritu Santo está. Así que siempre han habido momentos muy bravos, como pasó con otras situaciones interreligiosas, ¿no es cierto? Entonces, siempre está como ese renacer del mismo grupo que se está por caer y vuelve a salir. Nosotros, me acuerdo, estábamos con la hermana Alda en Buenos Aires, se iban las hermanas de Sion de Buenos Aires, que era un poco el alma mater de todo esto del diálogo cristiano. Y me acuerdo, estábamos con una señora ya de la Iglesia Católica, Marta Antueno, estaba yo y otro más, y dijimos, esto se nos cae, ¿qué hacemos? Bueno, estuvimos como un año casi sin hacer nada, y después otra vez volvimos a resurgir de las cenizas. Uno puede decir, bueno, hay voluntades humanas, pero también somos también creyentes, hay un espíritu, una esperanza y algo que va a surgir, porque también acordate que esto va más allá del propio interés religioso de nuestros grupos, sino que trasciende hacia otra gente que pensamos que también tienen deseo de dialogar, porque si de la otra parte no hay forma ni ganas de dialogar, nosotros no podemos hacer nada. Sí, podemos insistir, pero siempre va a ser más difícil. Y si hay deseos de ambos lados, siempre va a ser posible. Ahora, los frutos nunca, por lo menos de las confraternidades, no busques cosas muy rimbombantes. Es decir, somos... no digo silenciosos, somos pacientes, avanzamos. Hay muchos grupos que dialogan o parece que dialogan o hacen eso en Argentina abundan mucho más que acá, actos muy como si fueran los únicos que hacen el diálogo interreligioso, y bueno, así como aparecen, se desvanecen en el tiempo, ¿no? Aquí en Uruguay son escuchados también por los gobiernos, sobre todo en estos últimos, el que tenemos ahora, los gobiernos anteriores, ¿sienten que son escuchados? Tengo una anécdota al respecto. En Argentina, vos sabés que existe, siempre cuando asume un presidente, una misa que se hace, sí, claro, ¿cierto? Claro. Y me acuerdo que acá en un momento charlando con el cardenal Sturla, yo le pregunté, bueno, acá no hacen ese tipo de misa para recibir al presidente. Imagino que no. Bueno, me comentó que en una época se había intentado, pero bueno, no había sido tan fácil porque había grupos religiosos que no querían, siendo religiosos, por la cuestión de la separación del Estado de la Iglesia. Y bueno, nos animamos a hacerlo, que fue con la calle Pou. Que hicimos, ¿En la iglesia de la Guada? No, lo hicimos acá en la catedral. Ah, es cierto, un par de días antes de la pandemia. Claro, exactamente. Un par de días antes que estalló la pandemia. Era 2 días después, no podíamos hacerlo. Sí. Vos sabés que excelente. Fue excelente porque realmente... Una multitud, además. Y te digo, todos los que lo organizamos, con el cardenal Sturla, Dolinsky y otros, estábamos temerosos porque no sabíamos cómo va a responder la gente, pero no pensamos para recibir al presidente, sino la idea era una oración para la patria. Exactamente. Entonces, en ese momento nos dividimos lo que hacíamos cada uno, cómo lo íbamos a hacer. Bueno, por supuesto que hubo reacciones de todo tipo, de todos lados, de los protestantes, de los judíos, porque parecía que estábamos haciendo un Te Deum como en Argentina, que no tiene nada que ver con un Te Deum, ¿no es cierto? Entonces ahí nos dimos cuenta que fue importante como hito acá en Montevideo, porque era como un acercamiento a lo político desde el altar, desde la iglesia y desde ellos como podía ser o no creyente. Y bueno, vos sabés que cuando vino ahora el nuevo gobierno, bueno, los mirábamos y dijimos, lo hacemos de vuelta,
más temerosos todavía, te puedo asegurar, porque pensamos que por ahí, bueno, era un poco más difícil que, bueno, no sabíamos cómo era el presidente. Bueno, él aceptó y, bueno, fue con besos y abrazos casi cuando terminamos el acto. Entonces, eso es fraternidad, eso es... Claro. Después cada uno se fue a su casa, el católico a su catolicismo, el protestante a su protestantismo y el presidente a su casa a gobernar el país. Y tuvimos un momento de cordialidad. Sí, sí. Entonces, por eso creo que es importante eso. Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a reiterar entonces, es mañana el encuentro y está abierto. Sí. Mañana, sí. ¿A qué hora? A las 19 horas, creo. A ver si lo tenemos por acá. Sí, 19 horas en el auditorio, edificio Semprum. Creo que es importante, ¿no? Porque justamente habla de, obviamente, celebrar estos 50 años, pero ver también cómo estamos actualmente, ¿no? Sí, sí. Pues sabes que va a ser, no va a ser un panel donde vamos a hablar, sino que va a ser como una especie de... Hoy en día se acostumbra a eso, ¿no? Donde dialogamos, algo presentamos cada uno, después dialogamos y nos digamos, hacemos algo más interactivo. Y si nos da el tiempo y hay reacción de la gente, hasta podemos dialogar con ellos. Creo que es una buena instancia. Sí, sí, sí. Bueno, Jerónimo Granados, pastor, copresidente de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, muchísimas gracias, felicitaciones y que sea realmente un encuentro muy enriquecedor. Seguramente lo va a ser. Muchas gracias por la invitación. Un gusto haberte tenido aquí en el programa. Bueno, gracias. Hasta luego.